Somos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Queridísima Radio de las Madres, habla Ariel Damario de Alto Los Cardales, un pequeño productor ganadero. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Estoy escuchándolos acá en Villa María, provincia de Córdoba. Hola, Cecilio de Tandil, los escucho directamente por una radio AM, llega muy bien. AM530, más potencia, más llegada, porque somos parte de esta historia, porque somos radio. Buenas tardes, queridos oyentes de la Radio de las Madres. Mi nombre es Ludmila Sueiro. Esto es Más o Menos Bien y les vamos a estar acompañando hasta las 18 horas. En un programa donde no podemos hablar de absolutamente nada de lo que solemos hablar 24 horas. Porque yo no tengo tópicos tan distintos. Porque ya saben que de fútbol yo no voy a hablar. Lo mataron. ¿Por qué buenas tardes, realizarse de la calle. ¿Cómo andamos? No, claro. ¿Tus cosas bien? Me cayó la ficha de que Cavani haciendo muchos goles. Tremendo. Amor. Metió tremendo. La Conmebol, tremenda. Lo vamos a analizar en algún momento del día. Independiente muy enojado, ¿no? Según yo estoy re comunicado. contenta, no sabes. Estoy chochísima. La verdad me parece muy igualitario lo que hizo. Algunos le adjudican la responsabilidad a Chiqui Tapia, algunos sectores de Independiente, ¿no? Que no peleó lo que tenía que pelear Empecé a hablar de Independiente y me late el ojo, no me voy a morir. en el lugar correspondiente. A mí me parece medio, qué sé yo, no sé. Lo podemos discutir si quieren a lo largo del programa, pero... Yo cité, creo que fue en este programa, a un ex veedor de la Conmebol que fue entrevistado ni bien pasó el partido y le preguntaban si iba a haber sanción histórica para los dos. Y el hombre me quedó muy marcado porque el hombre dijo, no, a los dos no va a haber sanción. Siempre la Conmebol sanciona a uno, no a los dos. Uno va a pasar. Sí, lo dijiste en el otro programa. Claro, hace dos programas, ¿no? Sí. Uno va a pasar y el otro no. Me re quedó la frase y yo pensé que iba a ser, dentro de todo lo desastroso que era el panorama, bueno, Independiente. Bueno, pero sí la pegó en que uno iba a pasar. Él dice, ¿cómo va a jugar la próxima serie Alianza Lima contra nadie? No, eso no va a pasar. Y mira, finalmente los chilenos, que también fueron muy sancionados, creo que son como 14 fechas sin público, entre local y visitante, pero van a pasar. Acá llegan mensajes hablando de la elección del domingo, pero no podemos decir nada. Nada, no podemos decir nada. Igual algo vamos a decir, ya saben. Dice que nosotros no podemos. ¿Cómo andamos, Rodrigo Lugán? ¿Está bien? Yo la verdad que muy bien, no sé ustedes. Yo tengo bien, qué sé yo. Creo que tengo un montón de cosas para hablar que no tienen que ver estrictamente con lo que podemos considerar política electoral, así que vamos a poder charlar igual vamos a hablar igual de internas, de roscas, de cosas, pero de otros sectores. Este temita nos encanta. Sí. Rosqueta. Y además que no es en el único lugar donde se cuecen habas la política partidaria. No, también hay otros sectores, como por ejemplo el sindicalismo. Hay cultura. Podemos charlar un montón de cosas, excepto de fútbol, de lo que quieran. Podemos charlar de lo que quieran. Gracias, Gabriel Aguliaro, por estar ahí operando la radio.
por ahora no tenemos operación de streaming, pero parece que en algún momento va a llegar. Son como los votos de la matanza, en algún momento van a estar ahí. Gracias a Agustín Mina, que está coordinando el aire, produciendo, buscando a alguien que opere el streaming. Bueno, está haciendo como 1 millón de cosas al mismo tiempo, así que muchas gracias por eso. Yo estoy un poco... ¿Ustedes cómo están para mañana? Yo estoy como un poco ansiosa, ya saben que voto, así que... Para mí va a haber escenario de empate. Y los dos se van a ¿Empate? ¿Estás hablando de un empate? Te preguntó cómo estabas, ¿no? Que empieza a volcar cosas que están al filo de la vida. Antes recordemos los teléfonos porque tenemos WhatsApp. ¡Ay, hoy tenemos WhatsApp! Y recuerden que estamos en veda, no podemos declarar todo lo que quisiéramos declarar. Voten acá, eso no se puede decir. No, claro, por supuesto. Los que votan en la primera, los que votan en la tercera, voten... No se puede decir eso. 1532 000 530. Ahí va. No se puede hablar de Gabriel ni de Verónica. No. Ni aunque sean nombres. Media Verónica. ¿Te acuerdas ese tema de Calamaro? Muy bueno. Vamos a poner música. No podemos hablar de Calamaro. Alusiva. No podemos hablar de Calamaro. Está cancelado, amor. Es verdad. Es verdad. O sea, el feminismo te lo ha cancelado. Cancelan casi todo igual. No el feminismo en general. En general. Si te quedas quietito, te cancelan. Sí, en la Argentina todo es cancelable. Yo estoy expectante, pero en el sentido de que quiero ver qué pasa con la gente. Ese sería el chiste básicamente de todas las elecciones, ¿no? No, porque a veces me siento un actor involucrado en el sentido que quiero que una fuerza Sos gane. un actor involucrado. En este caso, me siento a escuchar a nuestro pueblo. A veces me siento un actor involucrado. Hace 10 años que te conozco, o sea que todas las otras elecciones no estuviste involucrado. Está un poco divorciado de lo contemporáneo. Hoy en particular mi sentimiento en ese sentido. Siempre, bueno, mi fuerza política iba a elecciones, yo qué sé, quiero ganar, obvio. Ajá, toma mate. Esta quiero escuchar a nuestro pueblo, quiero ver qué pasa, me interesó a nuestro pueblo de la provincia de Buenos Aires y... El pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te interesó? Yo no soy de Buenos Aires, soy de Capital Federal hoy, así que ni siquiera voto. Ni siquiera se reconoce como provincia. Sí, no, terrible. Dijiste, me interesó una nota y te dispersaste. ¿Qué ibas a decir? Me interesó, por ejemplo, la nota de acá es medio cuestionado, de hecho la semana pasada lo cuestionabas. A ver. Pablito, ¿es Semán o es Semán? Semán le dicen todos, se bajó ya de la mileineta. No, por eso mismo, él escribió una nota. ¿Estuvo subido? No, recontra. No, pero subido en el sentido de que él vio para mí el fenómeno. Antes que está bien, no era libertario, eso es lo que digo. No, pero era yo lo entrevisté. Yo creo que hizo parte de un grupo de sectores del pensamiento que estudió el fenómeno, se fascinó con el fenómeno y quedó un poco atrapado en solo ver los errores del peronismo y empezar a ver, bueno, algo que estaba en una potencia y bueno, de repente pasa esto y se demoró. Te vas a pelear con mucha gente que lo quiere mucho. Pero es una descripción, no es maliciosa. Yo lo entrevisté hace mucho tiempo, principio del 2023, sobre Milei, y él me dijo, mirá, nosotros lo estamos estudiando. Él es parte de una consultora, parte de un grupo de estudio en alguna universidad, no lo sé, pero hacían encuestas cualitativas, sobre todo en barrios de clase media baja, barrios populares. Que fue ahí donde dio el dato. Es una cosa impresionante lo que pasa con Milei. En los chicos menores de 35 es una cosa impresionante, no la estamos viendo. La película que hicimos con César González, con Futurock, un poco da cuenta de esto. Nosotros lo vimos también en Tucumán, los chicos más pobres, más humildes, lo charlamos, hablando de esto mismo. En su momento. Sí. Lo charlamos porque la película que hizo César era para lograr torcer el brazo electoral en favor de Massa contra Milei. Y hacíamos, yo que le comentaba a Lugones, no me animé a decírselo a César González en la presentación. No, pero lo habíamos analizado igual, ¿eh? Claro, nos encontramos con ese fenómeno. Incluso a mí me pasó la película parecía que era a favor. Yo tenía un montón de gente que la empezó a ver y me decía, no la veas antes de las elecciones porque te vas a bajonear. Bueno, y no la vi. Fue anticipatoria, sí. La fuimos a ver al bar de Futurock y toda la gente estaba incómoda. No pudo haber un aplauso masivo porque estaba incómoda con lo que mostraba la película, que era verdades. Esto somos nosotros. La gente está diciendo algo que nosotros no queremos oír. La gente que se oponía a Milei y defendía al peronismo, a Massa, contaba cosas que eran tremendas, como, vienen por la salud pública. Es cierto que hoy vas a un hospital y tardás un año en tener un turno.
pero ellos vienen por la salud pública. Vos decís, esto está todo mal, porque si la crítica es que vienen por la salud pública, pero vos me estás contando una señora que tu salud pública no está muy bien. Es una fiaca la salud pública. Claro. Es que en un momento, incluso creo que lo hemos charlado muchas veces acá, esto de ojo con los discursos sobre el Estado, la salud pública, la educación pública, porque si vos no haces nada cuando sos gestión, después no tenés cómo sostenerla. Si el Estado no resuelve y vos hablas de Estado, termina siendo algo retórico solamente. Entonces parece que se opone la idea, palabra de contra la idea, palabra, y no hay nada que se toque, no hay ningún hecho concreto. ¿Cómo se llama el documental? Al borde se llama. Lo pueden ver en YouTube. ¿Está en YouTube? Sí, está libre para que lo pueda ver cualquiera. Miren Al Borde y cotejen con el concepto y el discurso que solemos tener de nuestro lado con el Estado presente. Miren lo que dice la gente y lo que nosotros concebimos que es un Estado presente. Mar del Plata. Ahí, Estado presente en ese documental. Mar del Plata, Vaca Muerta, dos de los sectores industriales con trabajadores más calificados en industria sofisticada, me refiero a lo que tiene que ver con el mar y me refiero a lo que tiene que ver con la industria petrolera, ¿sí? Es parte de los testimonios que están en la película, para que vean que no solamente hablamos con, con gente de un barrio humilde, también hablamos con trabajadores altamente calificados, con salarios que pueden considerarse buenos, dignos. Muy buenos, muy buenos. Pero por supuesto, todos votaban, los trabajadores de UOCRA, de Vaca Muerta, votaban por Milei. No, iba a decir, entonces, volviendo al amigo Semán, nos fuimos con César González. Semán, y César González dice algo parecido. Semán dijo, lo escribió en un artículo en Infobae, y lo dijo en alguna entrevista, esto de lo que estamos viendo en las mismas entrevistas cualitativas que fuimos haciendo, que hacemos siempre en los mismos lugares, que es impresionante el cambio de los sub-30 en relación a Milei. De pasar a ser el fenómeno del cual hablaban todos a un desgano que es absoluto. Y varones. Hay ahí una. Hay ahí una. Yo lo he visto en distintos portales feministas de este mismo, digamos, de esta misma división de 30 y pico para abajo. Varones, había una cosa que era. No, era como increíble, digamos, 70-80% varones. Vamos a escuchar un temita y ya
16:23 seguimos en Más o Menos Bien. Yo voy a agradecer a Manuel Sisbenden o algo así. Ya saben que soy muy mala con los apellidos y que no puedo leer bien porque tengo no sé qué. Así que le agradecemos igual que esté operando el streaming porque estamos saliendo por YouTube como corresponde, como Dios manda. Yo estoy bajito. Estás bajito, yo estoy con un problemita con el tema de los auriculares, que no me hacen contacto, entonces siento que no me escucho, pero bueno, ya lo voy a resolver, no pasa nada. Rodrigo Lunes, ¿tenemos noticias de esta semana? Tenemos noticias y acá te vas a enterar cosas que nunca nadie te explica, pero que en todos lados se dicen. A ver. ¿Sí? Por ejemplo, ¿nunca escuchaste hablar de gordos e independientes cuando hablan de la CGT? Vos decís, che, está bien, yo tengo gordos e independientes, sí, yo tengo me pone mal. Porque aparte vos decís... Sácame la palabra independiente. Bueno, está bien, viene, justo tiene una resonancia en voz particular. Pero más allá de esa resonancia futbolística... En mí y en miles y miles de argentinos. Quique, no te caigas, por favor. Mucha gente a veces piensa o suele pensar que esta idea de los gordos es porque son sindicalistas ya medio grandes, un poco gordos, qué sé yo. Bueno, no es así. Tiene que ver justamente con la cantidad de afiliados que tienen, los sindicatos grandes, ¿no? ¿De ahí viene lo de gordos? Sí, de la cantidad de afiliados que tienen. Sí, porque son pesos pesados, digamos, del sindicalismo. Después tenés a los independientes, ¿sí? Que en realidad uno dice independiente con respecto a qué. Bueno, los que no están agrupados en otro tipo de corriente o espacio, por lo menos al momento de fijarse esta definición para describirlos, ¿no? Okay. Al momento en el que les pusieron independientes, ocurría que en la CGT había 3 o 4 compartimentaciones peculiares y justamente este grupo de sindicatos no estaba ni en el moyanismo, o sea, quedaban como independientes, una línea que podía acercarse más a un sector o al otro, pero que conservaban de alguna manera su condición de no agrupados. Yo, perdón, gordos, ¿sabes con qué lo vinculaba así? ¿Cómo lo interpretaba? Como burócratas. Como el sector de los gordos, ¿por qué? Porque están todo el tiempo sentados en el sillón. Es que por eso hago la aclaración, porque tiene que ver con una concepción o una idea que es muy común de pensar. Che, a estos le dicen gordos porque son hombres grandes y con problemas de obesidad, porque encima en un momento las fotos, las imágenes que uno veía eran todos con el mismo problema. Eran medio parecidas. Sí. Pero no tiene que ver con no se habla de los cuerpos de los demás, diría, no tiene que ver con eso. Por ahí. Yo decía gordo en el sentido de, bueno, están todo el tiempo sentados en la silla, ¿por qué? Porque lo único que le importa es mantener un lugar de poder, bla, 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 de ahí la idea de gordo. Pero no por los kilos de la persona. No. Pero pensé que venía por ese lado de gordos, por burócrata. Uno se puede asociar, pero en realidad tiene que ver con la cantidad de afiliados. De hecho, entre los gordos y los independientes, vos contás a los sindicatos más numerosos. Me refiero, por ejemplo, independientes tenemos a la UOCRA, de Gerardo Martínez, un hombre que es muy fuerte en sus relaciones internacionales. Él tiene mucho peso en la OIT, por ejemplo, claro, en los organismos internacionales, en las confederaciones de gremios internacionales, ¿sí? Él tiene mucha relación con las confederaciones más numerosas, las, entre comillas, oficiales del capitalismo, porque después, obviamente hay que decirlo, para quien no lo sepa, el sindicalismo, internacionalmente hablando, cuando existía la idea de los partidos bolcheviques, los partidos comunistas del mundo, bueno, había muchas, por ejemplo, la FSM, la Federación Sindical Mundial, relacionada a Cuba, es un agrupamiento sindical muy identificado con el marxismo, ¿sí? Bueno, eso hoy, por supuesto, a partir de la caída de la Unión Soviética sobre todo, cayó un poco en desuso. El foro oficial es de los trabajadores en el mundo es en Ginebra, en la OIT. La OIT expresa de alguna manera, bueno, un sindicalismo no anticapitalista, ¿sí? A pesar de que tiene unos planteos muy interesantes para las discusiones del mundo del trabajo realmente existentes, no es un foro internacional que bregue por el anticapitalismo y por la superación de ese sistema económico. Sí. Esto que parece de alguna manera paja intelectual es muy objetivo, sirve mucho para entender de qué estamos hablando, porque hoy por hoy en Independiente decíamos, está Gerardo Martínez, está Andrés Rodríguez de UPCN, el Centauro, ¿sí? Que le dicen así por su colección de caballos, ¿no? Es muy conocido en el ambiente sindical porque él es fanático de los caballos y le dicen el Centauro. Y después lo tenés a José Elvi Lingeri de Obras Sanitarias, ¿sí? Okay. En los gordos podés contar a Héctor Daer, que es de Sanidad, ¿sí? Que tiene a su hermano, que está en otro sector, que es Rodolfo Daer, que fue
un hombre clave en la CGT de Menem, ¿sí? ¿Recuerdan aquella CGT que tenía un acuerdo clarísimo con el gobierno de Carlos Menem y logró de alguna manera allanar el camino a algunas privatizaciones clave, como por ejemplo los ferrocarriles, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en Los Gordos también está Armando Oriente Cavalieri, que tiene ya, si no me equivoco, o 95 o más de 95 años, ¿sí? Es una, me arriesgo a decir, el sindicalista más longevo de la República Argentina, que todavía está al frente del Sindicato de Comercio, ¿sí? Es el sindicato que tiene más cantidad de afiliados en la República Argentina. Para que se den una idea, todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por un camping sindical, una pileta sindical, vamos en el verano por ahí nos invita un amigo que tenemos, que está afiliado, y vamos a la pileta, y vamos a un lugar lindo, que tiene un quincho, que podemos hacer un asadito. Bueno, el camping sindical de Comercio es Costanera. ¿Vieron el predio de Costanera? Sí. Bueno, eso que está casi siempre alquilado para eventos privados. Costanera Norte. Claro, eso es el camping de los trabajadores de comercio. Para que se den una idea, ¿no? El nivel o la magnitud del espacio. Tierra Santa, que es una especie de parque de atracciones vinculado a la religión, sí, es el Sindicato de Comercio. Mira. Para que se den una idea del tipo de cosas que puede llegar a administrar y predios construir. Que son de comercio que están obviamente alquilados hace tiempo. Claro. Sí, están. En el caso de Costanera, lo que ocurre es que eso es usufructuado por el sindicato, pero eventualmente lo alquilan para eventos, para situaciones. Para Tierra Santa no, eso está ahí. Sí. Tierra Santa es una iniciativa de Cavalieri que creo que está regenteada de manera privada, ¿no? ¿Pero es una iniciativa de Cavalieri? Sí, del sindicato. Yo lo supe hace relativamente poco, tratando de comprender algunas cosas e investigar. ¿Por qué digo esto? Para que entendamos cómo funciona también una organización sindical y la capacidad que tiene de administrar cosas que no son exclusivamente un sindicato, ¿no? O cómo puede empezar a expandirse y extenderse. Digo, otro caso paradigmático es el sindicalista del SUTER, Víctor Santamaría, que hoy por hoy tiene, diría yo, uno de los 6, 5, 10 medios de comunicación más importantes de la Argentina, uno de los principales multimedios de la República Argentina, que a priori uno diría, che, mirá, un sindicato, un agrupamiento de trabajadores, ¿no? Registrado formalmente y como corresponde jurídicamente, tiene, además de la aptitud y la capacidad para, de alguna manera, administrar los intereses de los trabajadores, también expandirse en cosas que no son exclusivamente de su rama o servicio. Digo, sindicato de porteros de edificios que administra medios de comunicación. ¿Por qué digo esto? Bueno, justamente para que entendamos cómo es el mapita. Después tenemos al moyanismo, que el moyanismo, acá hay una nota en Infobae interesante, que de alguna manera ese agrupamiento en realidad es más amplio, pero ponen a Hugo Moyano, solamente a camioneros. El moyanismo supo ser la última gran corriente sindical de la República Argentina. Está ahí, por ejemplo, el sindicato de Canillitas, que hoy está atravesando un conflicto porque les desregularon la actividad. Está en una relación muy buena con el espacio de Hugo Moyano. Hay un montón de espacios más. Después tenés, por supuesto, la CAT, que son los sindicatos del transporte, que ahí puedes contar a Dragado y Balizamiento de Smith, a Aeronavegantes de Juan Pablo Brey, a los pilotos, Pablo Viró, que se hizo muy conocido cuando tuvo que ir a Rusia a buscar las primeras vacunas contra el COVID, ¿lo recuerdan? Claro, una misión, sí. Bueno, Omar Maturano de la Fraternidad y Roberto Fernández de la UTA, o sea, colectivos, aviones, trenes, ¿sí? Dragado y Balizamiento, son los gremios del transporte, importantísimo para el desarrollo de un país, ¿no? La conectividad, la conexión y el transporte. Por otro lado tenés a los gremios que les dicen kirchneristas, pero me gustaría decir que son gremios agrupados alrededor de la actividad productiva industrial. Que esos son los sindicatos que están hoy por hoy más identificados con la política partidaria, sí. Vamos a decirlo así. Kirchneristas, quisilofistas, /quisilofistas, no sé cómo decirle, porque bueno, hoy aquí kirchneristas más cercanos a la Cámpora y kirchneristas más cercanos a Kicillof, vamos a decirlo así. Y kirchneristas somos todos, ¿viste? Sí, es así. Ahí está Abel Furlan, está la UOM, está Pianelli de Lesmata, están los bancarios de Palazzo, están los curtidores, los gráficos, están los lecheros de Atilra. Bueno, hay un montón de sindicatos, ¿no? Ese espacio
se está nucleando también en lo que es la CECIRA, que es una mesa de sindicatos industriales que está teniendo un peso importante. Por otro lado, tenemos a los barrionuevistas, que uno medio que no los cuenta, pero siempre son importantes, porque Barrio Nuevo, a pesar de tener un sindicato como el de gastronómicos, que uno puede decir, che, es una actividad muy desregulada, que está muy asociada al trabajo en negro, ¿no? Que siempre se sabe que cuando uno labura en la parte gastronómica, labura un montón de horas, ¿no? Contraturnos, bueno, con formas de contratación bastante irregulares. Bueno, a pesar de eso, ha construido un poder muy sólido dentro del CGT y tiene aliados, como el sindicato de estaciones de servicio de Carlos Acuña, con carga y descarga que lo conduce Daniel Vila, con la gente de Maestranza, ¿sí? De Oscar Rojas, que es un sindicato también muy importante. Maestranza es básicamente la gente que limpia, ¿no? Yo en un momento de mi vida, por ejemplo, que hice eso cuando era más joven, estaba nucleado en ese sindicato. Roberto Solari, de Guardavidas, es otro de los referentes. Entonces, hay algunos espacios un poco más pequeños, pero grosso modo diría que tenés este gran alineamiento y después tenés algunos aliados, ¿sí? Que son Sergio Romero de UDA, que es un sindicato docente, Rodolfo Daer de Alimentación, que yo hace un rato lo decía, Jorge Solá del Seguro, Cristian Jerónimo del Vidrio y Julio Piumato de Judiciales. ¿Por qué digo aliados? ¿Aliados a quién? Bueno, justamente aliados a lo que sería Gordos Independientes y Moyanismo, que recientemente tuvieron una reunión de 140 gremios aproximadamente en un predio de SETI, el Sindicato de Textiles, ¿sí? ¿Por qué esa reunión y qué pasa con los sindicatos industriales? Todo eso tiene que ver con algo que vamos a hablar en el próximo bloque o en el otro, en la segunda parte de esta especie de radiografía o cartografía del sindicalismo de la Confederación General del Trabajo, porque está habiendo una renovación adentro del CGT. Vamos a un proceso electoral en la central sindical más grande de la Argentina, que se va a dar en noviembre, y hay una posibilidad de que asuma un nuevo triunvirato con una mayoría de gente que tiene menos de 55 años, inclusive mujeres. Eso te iba a decir, ojalá alguna vez podamos hablar con alguna nena que se reconozca como nena, que sea de la CGT. Nos vamos a ir a una tandita porque ya tenemos una entrevista pendiente, así que vamos a una tandita y venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente.
Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. ...16:42, tenemos mensajila. Ana, digo el apellido, ¿no? Casiamani, vale el apellido porque dice: yo pertenezco al movimiento obrero organizado, fui representante gremial de base durante 12 años. Me eligieron 6 veces. El mandato... Muy bueno, felicitaciones. El mandato dura 2 años. En la función pública municipal. Ahora soy delegada congresal suplente. Mirá qué bueno, felicitaciones. Qué grande, Ana. María de la Plata, que bien nos haría modificar mecanismos de funcionamiento del actual brazo sindical del establishment, empezando por restituir a la clase obrera la plena representación de la CGT. Yo, María de la Plata. A eso agrego qué bueno que qué bien que nos haría no solo al feminismo nacional y popular, sino a todo el
toda la población reconocerse como trabajadores y trabajadoras. Porque hay algo que tuvo el feminismo con mucha complejidad, que es, y bueno, y son miles de debates que podemos tener, pero que esta cosa de no poder reconocerse, o sea, que su brazo armado no sea su corriente sindical, sino, militar sí, el feminismo. Que vaya por afuera, claro, de toda la trama social, económica de la Argentina. Sí, muy complejo eso. Tengo alguno más. Richard comparte el mensaje de Cristina de estos días, el mensaje a la militancia, que hoy no se puede leer en principio. Bernardo. Igual es medio raro lo que podemos hacer y lo que no. Estamos en la ciudad de Buenos Aires nosotros acá. Técnicamente. A ver, qué bueno que no haya fútbol, nos dice desde Montserrat Aida. Hay un partido de Copa Argentina igualmente, pero bueno, si no. ¿Sí? Sí, está jugando Vélez con Rosario Central. No le importa a nadie. Silvio dice, a mí me tiene cansado el acto de exonerar la ignorancia deliberada de los sub 40, sub 30, sub 20, lo que fuera. Todos esos tienen y tuvieron un tejido de sostén desde el 2013 en adelante. Hay una parte que les toca resolver, saber, informarse, porque al menos 12 años fueron a jardín, primaria pública, recibieron vacunas, atención gratis, y sus progenitores fueron contenidos también. Bueno, está un poco enojado. ¿O acaso el padrón está compuesto solo de imbéciles, molestos y enojados? No nos enojemos tanto porque tampoco que se caen por boludo. Bueno, bien. Está enojado Silvio. No, Silvio, no nos enojemos tanto con nuestro pueblo porque tampoco le estamos ofreciendo muchas alternativas a nuestro pueblo, la verdad. La verdad. A ver, ¿qué más? Bueno, sigue llegando mensajes y los vamos a leer a todo el mundo. Acá alguien nos dice dónde votar. No, de eso no. Y no me hagan hablar, mira. No vamos a decir nada. Aquí nos dice, hola a todos. ¿Dónde votar? Vayan a... Sí, ¿dónde se puede consultar eso, Che? Se puede en los padrones electorales por internet y seguramente ¿dónde? En todas las unidades básicas de todos los partidos políticos, en cada municipio, seguramente alguien les puede ayudar y decirle dónde van a votar. ¿Dóndevotopba.com? ¿Y dóndevotopba.com? Bueno, hay un montón. Hola a todos, muy buen programa, los felicito, nos dice Jorge Ruesgas de Coronel Moldes, Salta. Que era un salteño escuchando este programa. Si nos pueden mandar, programa. Después le pasamos la dirección de casa, si nos pueden mandar unas empanadas congeladas de Salta. Sí, o esa cosita que tiene dulce de leche, ¿cómo se llama? Tiene dulce de leche y una capita de azúcar. Pero sigamos con los gordos de la CGT. Hablando de cosas de gordos, básicamente. Bueno, continuamos un poco. Lo que veníamos relatando era una cumbre que se realiza en el sindicato textil, en un predio del sindicato textil, a la que acuden 140 gremios, a la que va Hugo Moyano, que hace mucho tiempo que no iba a un encuentro de estas características, estaba recostado en el Tío Argüello, que es otro de los pesos pesados dentro de camioneros, pero bueno, acá dijo voy yo, no va ni mi hijo, ni Argüello, ni nadie, voy yo. O pueden venir conmigo, pero voy yo. Pero voy yo. Y se lo vio también cercano, junto, en el mismo espacio el que fueron Gordos e Independientes, que es un espacio con el que él tuvo tensiones, ¿no? Tensiones políticas. Los que tal vez no asistieron en masa fueron justamente los gremios industriales. ¿Por qué? Porque en realidad, me animo a decir, hubo una confusión que fue leída con una intencionalidad política de un lado del sindicalismo. En el marco en el que se está discutiendo la renovación de la CGT, Abel Furlan es, en su calidad de representante sindical dentro del PJ, el secretario sindical del PJ a nivel nacional, el PJ que conduce Cristina Fernández de Kirchner, convocó una reunión de sindicatos industriales para poder pensar programáticamente una etapa de una posible Argentina industrial. Desde adentro de la CGT se vio como un intento de tensar una ruptura, una especie de vamos a medirnos. Rápidamente se hizo esta contracumbre en el CETIA, el Sindicato de Textiles, a la que asistieron una cantidad de gremios muy importantes, y todos quienes asistieron se encargaron de remarcar que el acto en CETIA, que si no me equivoco fue en Ezeiza, era una gran demostración de unidad. Todos decían unidad, porque querían de alguna manera exponer que los que estaban en el PJ con Furlan estaban tratando de romper o algo parecido. Lo cierto es que yo charlé con dirigentes metalúrgicos y la convocatoria no tenía un objetivo, pero de verdad, de rosca sindical. Lo que quería era poner a discutir objetivamente el rol del sindicalismo adentro del PJ y la necesidad de que adentro de ese PJ y en la Argentina la rama productiva del movimiento obrero tenga un peso. ¿Sí? No tanto de armar un acto para presionar, sino algo más filosófico, más de fondo. Y otro dato, algunos leyeron
que ese evento tenía que ver con una mojada de oreja de Cristina a el sector del sindicalismo que está de alguna manera recostado en Axel Kicillof. Pero es paradójico porque muchos sindicatos que están con Kicillof, pongo dos o tres ejemplos, Atilra, que es el sindicato de lecheros, sí. Gráficos, sí. La misma UOM, Furlan, sí. Fueron parte del evento. Entonces, no se puede pensar. Y otro dato más, los sindicatos estrictamente representados y reivindicados como camporistas, me refiero a Secaspi, Carlos sí. Ortega, y me refiero a judiciales Vanessa Siley, sí. 2 camporistas, no fueron a la convocatoria de Furlan. Es decir, que tal vez haber leído esa convocatoria como un intento de Cristina de meterse, bueno, no, porque evidentemente los que sí son más cercanos a Cristina no fueron. Claro. Dejaron ese lugar vacío. Tengo una pregunta. Hablaste de camioneros de Moyano Hugo. ¿Qué pasa con el amigo Pablo Moyano? Que era un hombre tan fuerte en algún momento. Sí, ¿y ahora qué pasó? Está un poco corrido. Lo cierto es que hay Camioneros tiene hace rato una interna muy grande entre Pablo y Hugo, entre su papá y su hijo, ¿sí? Entre el papá y el hijo. Muy peleados. Ellos representan a 2 ramas distintas adentro de Camioneros y es muy difícil el equilibrio que hay que hacer hacia adentro de Camioneros para que no se rompa la unidad del sindicato. Por tanto, la intervención de Hugo, porque a pesar de que Pablo está enfrentado a su padre, es inapelable que Hugo es prenda de unidad, ¿sí? Adentro de Camioneros. Claro. Porque vos podés ser de la banda que seas, pero Hugo es el refundador del sindicato de camioneros. Eso está totalmente aceptado, sin discusiones. Entonces, su reaparición tiene que ver con vengo yo, con todos los problemas que tengo, con la avanzada edad que tengo, lo que sea, pero trato de, como dice la canción, llegó el comandante y mandó a parar, ¿no? Una cosa así, mandó a parar, frenó un poco, corrió a las segundas líneas, digo, desde el tío Argüello hasta Pablo, hasta otros actores. Y otro dato, cuando se hizo el cierre de listas de Fuerza Patria y la CGT habló con Kicillof y Kicillof le pidió, elijan un candidato de unidad de ustedes, lo mismo que le dijo a CTA Kicillof, y después lo fue a poner arriba de la mesa de la unidad más general, porque la CGT y la CTA hablaron con Kicillof primero. Cuando le piden eso a CGT de forma unánime, es decir, en unidad, eligieron a Huguito Moyano Jr., el hijo abogado laboralista de Hugo Moyano. No a Pablo. No. Y digo, es un dato, porque también que cierren filas alrededor de un Moyano, todos los sindicatos, bueno, da cuenta de que hay un nivel de diálogo con Hugo muy avanzado y que confíen. Digo, ¿hace cuánto que no logra un nombre de unidad la CGT, no? Bueno, políticamente lo da. La discusión también de la CECIRA o de este espacio de la mesa de gremios industriales del PJ tiene que ver con que ya también hay lanzado lo que serían los 3 nombres de un nuevo triunvirato en CGT, ¿sí? Porque lo que va a pasar el 5 de noviembre es que va a haber elecciones va a haber un confederal, un congreso, y se va a nombrar a quienes van a presidir la CGT, a quien más, ¿no? En la próxima etapa. Sí. Sabemos que estos 2 años fueron años marcados por un acompañamiento fuerte de la protesta social, por paros generales numerosos en los primeros 2 años de un gobierno que recién entra, lo cual es muy raro, en la historia de CGT no ha ocurrido nunca. Ha habido mucha participación y aporte de estructura para marchas como la universitaria, que no es a priori una marcha que es estrictamente de CGT. Digo, ha habido un acompañamiento fuerte del movimiento obrero, ¿sí? A pesar de que a mucha gente no le cierra, la realidad es que comparado históricamente con los demás procesos históricos, es la primera vez que la CGT tiene tanta incidencia de la vuelta a la democracia en los primeros 2 años de un gobierno. Sí, incluso también una CGT, me imagino, que empieza a tener como, digo, más allá de ser la cabeza, digamos, del movimiento obrero organizado, empieza a tener como algunas falencias en términos de los cambios que se han producido en términos laborales en un país. Digo en el mundo en general, pero particularmente en Argentina, bueno, hay un montón de gente que trabaja como monotributista, que no está sindicalizada, un bastante desgano en el sector del movimiento obrero organizado en términos del sindicalismo, de gremios, digamos, hay como tanto bastardeo contra ese sector, tanto transformación en términos laborales que obviamente
en esas condiciones todo lo que ha hecho en términos de el gobierno de Javier Milei, no está para... No, porque ustedes no se pararon de... No, me parece que es como algo para pensar. Es un clima, que decís está muy bueno, porque es un clima de época que de alguna manera hay una reforma laboral de hecho en la Argentina, ¿sí? Hay un cambio en las relaciones del trabajo en la Argentina de un tiempo a esta parte, y al mismo tiempo también hay una necesidad de que el movimiento obrero haga algo, porque si no, ¿a quién le vamos a pedir que haga algo? ¿No? Porque ya los políticos nos dieron cuenta de que no pueden gobernar o ponerse de acuerdo para hacer oposición, lo cual es grave. Por lo menos que los sindicalistas eviten que nos echen y que nos den una mano. En ese punto yo creo que Héctor Daer fue el que mejor leyó aquel acto del 16 donde le pedían poner la fecha y los corrieron a todos los secretarios generales de los gremios más importantes, las bases. Él tuvo una lectura de eso y dijo, no podemos volver a hacer una CGT que se quede en el molde, viendo cómo las bases lo pasan por arriba. Entonces tomó la iniciativa y dijo, sumémonos a la protesta porque si no, vamos a pagar el costo. Que es un poco, jodemos con Quique, él está leyendo un libro de Horacio González que lo comenta mucho Javier Trimble y Julia Rosenberg, muy bueno, que cuentan la discusión previa al 17 de octubre que hubo en CGT. ¿Y qué hacer? ¿Nos pasan por arriba las bases? ¿Bancamos a Perón? Unos diciendo que sí, otros que no, unos no, pero hay que negociar con el gobierno, otros diciendo, no, pero vamos a pagar un costo alto porque salían a defender un nombre propio y nosotros somos un colectivo, no somos personalistas. Todo eso está en discusión y es una discusión de que de alguna manera se inaugura ese día, y si abrís hoy el libro de actas de CGT, creo que te encontrás una medio parecida. Sí, cambian los nombres propios, cambian algunas cosas, pero es un poco lo mismo. ¿Y por qué lo traigo? Este triunvirato que pareciera que es el que ha logrado consenso es el siguiente: Cristian Jerónimo del Sindicato del Vidrio, Jorge Solá del Sindicato del Seguro y Maya Volkovinsky de Judiciales de Piumato, ¿sí? Esos serían los 3 nombres propios para reemplazar a la actual conducción de CGT. Héctor Daer se corrió del Sindicato de Sanidad, va a una elección su sindicato sin que él sea el candidato y va rumbo a correrse también de CGT. Es el triunvirato, sería, si se confirmara, de perfil más bajo de la historia de la CGT. Y yo diría clarísimamente sí, ¿no? Como una CGT que pareciera decir, bueno, es un momento para... Arranquemos de cero. O para ponerse al costado. Ponerse al costado, mirar los acontecimientos y ver para dónde se va, claro. Un triunvirato expectante. Yo creo que en este punto y para hacer... Perdón, ¿pero lo decís en términos peyorativos o lo decís en términos de que no, descriptivo, el famoso de sencillar hasta que aclare? Es eso, vamos a corrernos, no sabemos para dónde está yendo el proceso político, económico. Ponemos un par de interinos. Sí, tal cual. Hay algunas cuartas líneas para que la cosa interna no se nos desbande, nadie se va a sentir interpelado, afectado, puesto en riesgo por los 3 triunviratos. Como a veces el PJ pone un X como presidente, pues decir, bueno, así calmamos las aguas, ordenamos lo institucional y vamos viendo. Me parece que está más pensado en eso, en que una estrategia ofensiva como fue en un momento Moyano. Y no es una estrategia donde uno pueda leer un proyecto de país en ese triunvirato. Sí lo que se ve son respuestas políticas. Digo, que haya una mujer y que sea el sindicato de judiciales, sabiendo la cercanía de Vanessa Sigley con Cristina, por supuesto que eso es un mensaje político. Que esté un hombre como Cristian Jerónimo muy cercano a Gerardo Martínez, que estuvo en la reunión que tuvieron Gerardo Martínez y Cristalina Georgieva del FMI, Jerónimo estuvo en esa reunión, esté como triunviro, es un mensaje también político. Sí, es un mensaje para dentro del peronismo, un mensaje para afuera de la Argentina y también, un mensaje de queremos una CGT que pueda, algunos dicen, tener algún nivel de diálogo de ser necesario, lo cual ofende y enoja a algunos sectores del sindicalismo también, porque no estamos viendo 2 cosas: ¿qué país le vamos a proponer a la Argentina desde nuestra concepción del mundo del trabajo? Y al mismo tiempo, ¿cómo vamos a integrar la producción y al trabajo a la conducción de la CGT? Que es lo que viene a decir Abel Furlan, de alguna manera, ¿no? Este planteo de Furlan es, todo bien, yo no estoy en contra de mis compañeros, pero sí me parece que la Argentina industrial y productiva tiene que tener un nombre propio sentado en la mesa. Esa es un poco la discusión y me parece que si se confirmara que la CGT busca de sencillez hasta que aclare y algún marco de posible diálogo, yo creo que no está terminando de entender, y ahí perder a Daer
es central, no está terminando de entender los costos que puede tener no ver un fin de ciclo posible en la política para el gobierno. Si esto se confirma, si al gobierno le va mal en las elecciones y empieza a haber un viraje electoral hacia el peronismo nuevamente, bueno, es un problema plantearse una estrategia dialoguista, porque evidentemente el electorado, si se confirma lo contrario, te va a estar diciendo una cosa distinta. No hay que perder esta perspectiva de la calle, el timing de la calle y de las fábricas y de los establecimientos laborales, que de alguna manera esa conexión con Daer está bastante garantizada. Esta nueva conducción tiene que de alguna manera certificar que no lo pierde, ¿no? Hay que ver si lanza nuevos paros generales, si se suma a convocatorias de huelgas y qué relación establece con la industria. ¿Tenemos mensajitos? 2 mensajes y uno muy importante porque Fabián me corrige y lo hace muy bien. Dice que no es Copa Argentina, hay fútbol, pero no es Copa Argentina, es la final, esta Supercopa que inventan aquí en este país. No estoy diciendo nada que no les importa a nadie, por eso nadie sabe cómo una Supercopa, y es Vélez contra Central Córdoba, el campeón de una Supercopa contra el campeón de la Copa Argentina o algo así. Pusimos un partido para que alguien se ponga y después el Tano Mario de La Matanza. A ver, Tano. Mañana los votos, el domingo los votos de La Matanza serán muy importantes. Chicos, Moyano padre no está bien y el problema en Camionero es la actual mujer que maneja la obra social, que está con muchos problemas. Y es la madre... y después dice que los que nombran como posibles miembros de ese triunvirato son cachivache, si se levanta Perón los echa patada. Bueno, mira, Mario, si Perón hablara, mira cariño, no es para defender a nadie, es verdad que las obras sociales en general están en crisis en la República Argentina, pero y sobre todo como lo está casi todo el sector de la salud en el país básicamente. Es cierto, eso está ocurriendo, no hay que desconocerlo, y me parece que una de las razones por las cuales pensar un modelo de país con el movimiento organizado es porque hay que pensar cómo se puede generar un esquema de obras sociales que sea sustentable en el tiempo y que de alguna manera te ataje a lo que el sector público no puede contener, que también te libere para que el sector público esté disponible para quien de verdad necesita asistirse y que pueda, mejorarse todo ese aspecto. Eso es atendible, más allá que lo dice con un tono medio de enojo y poniendo nombres propios, echando la culpa a una persona en particular. El problema existe. El problema está. La base está. Yo me quedaría hablando de sindicalismo toda la tarde, ¿no? Como que podríamos hacer un programa de 6 horas de sindicalismo. Es un mundo poco abordado, y entonces de repente uno se entera por qué a los gordos le dicen gordos. Básicamente. O los independientes de qué son. Sí, ¿no? ¿A son de qué? Sí, exactamente. Vamos a irnos a una tandita, temitas y todo eso, y ya venimos. Más es más, más por menos. Menos mal que no más, mal que mal. Menos por menos, menos que cero, pero más que menos. Más que menos, pero menos mal que más. Bueno, más o menos bien. Y punto.
Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Este domingo, Buenos Aires vota. A partir de las 17, seguí la cobertura especial de AM530, con móviles en cada sección electoral, análisis, opinión e información precisa, la palabra de los protagonistas y los resultados al instante, desde cada rincón de la provincia, en un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Elecciones bonaerenses 2025. Desde el territorio, con voz propia. AM530. Donde hay que estar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! No hay tecnología que alcance tan rápido como la radio las necesidades de los pueblos. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Bueno, desde Mar del Plata quiero expresarles mi alegría por este nuevo emprendimiento radial. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Un saludo muy grande desde Santiago del Estero. Los escuchamos desde Balsa Las Perlas con mi hija Inés y mi nieto Joaquín. AM530. Más potencia, más llegada. Porque somos parte de esta historia. Porque somos radio. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16 en AM530 estamos más o menos bien. Más o menos bien en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre.
por tus ojos. ¿Qué va a hacer el tono ese? Soy muy buena cantando de la calle. Yo debería saberlo. Che, entre los que comenta nuestro gran amigo Norman. Ay, te mandamos un besito. El gran Norman. Qué bueno coincidir con Rodrigo. Una vez, aunque sea. ¿Sí? ¿En qué? Con el tema de Semán. Bueno. Pibe de sindicalismo, si no lo viviste tenés que estudiar mucho, te dice uno. Bueno. Viste que estoy en YouTube. El nivel de agresividad sube. Es alto. Pibe, escúchame, pibe. Suero, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, una canallada. Eso lo dice Norman, un Norman totalmente enojado. ¿Qué onda? Debe Igual ser un me chiste. gusta que me peleen porque ellos saben que soy muy especialista en decir cualquier cosa y seguro que después me arrepiento o no. Después un compañero del que el capitalismo es un sistema genocida. Bueno, ese está como medio abonado a una especie de repetición automática de poner siempre lo mismo. De decir cosas sobre el capitalismo. Sobre el capitalismo. Y ahí lo dice, espero que el inconsciente colectivo no se repita y que se vote por quienes defienden al ser humano y también la libertad, la democracia y los derechos humanos, que no se vote por decretos y disposiciones despóticas y canallas y que no vuelven a las décadas pasadas de incomprensión y barbarie. Para mí ya es un montón todo lo que se pide, con tal de que no voten a la Libertad Avanza ya está. Ya está, como que es más sencillo, digamos, como no hace falta, como que votemos por la no sé qué. No voten a la Libertad Avanza, ya está. Como dice Educa, yo si tengo que ir a la universidad para votar, no me estás complicando la vida. No, claro. Haceme la corta, ¿viste? No, pues tenés que cortar, andar con una tijera. No, yo si tengo que estudiar para votar, olvídate, no voy. No voto. Es más, aparte es un poco así igual, la realidad. Claro. O sea, para desdramatizar un poco y para sacarle el... Sí, charlemos. Vos mostrarle, ¿viste? Como cuando Bilardo explica lo que es el fútbol. Claro. Vos tenés que meter esta pelota y dar con el otro, claro, y tenés que pasársela al que desayunó como a la mañana. Vos tenés que meter dentro del sobre los de azul. ¿Es así o no? Es fácil. Tenés que ponerlo adentro del sobre lo de azul. Todo lo demás es medio paja. No, lo demás no pasa nada. Che, nos vamos a la columna de cultura de la agencia Pacurondo porque tenemos sorpresitas. ¿Cómo andamos, Ana ¿Qué Ávila? tal? ¿Cómo andan? Bienvenida. Compañeros? ¿Qué tal, Ludmi? Hacíamos unos días que no nos veíamos, unas par de veces. Hace unos programas que no estábamos. Pero bueno, vinimos hoy con libros para sortear. Vamos avisando a los oyentes que estén atentos. Son 2 libros hoy. Vamos. Entonces va a haber doble ganador. Festejando que se viene la primavera, a ver si podemos... ¿Festejamos nosotras que se viene la primavera? No festejamos nada. Mira, este año raramente me resultó muy complicado el invierno. Raro en mí. No sé si voy a abandonar el equipo, pero... No me abandoné acá, no me solté la mano acá. Estoy dudando. La verdad que fue un invierno muy duro. Te quiero ver con los más de 25 grados, con los 40 de térmica. Sí, te quiero ver, te quiero ver. Quiero que grabame filmame esto, Néstor, porque lo quiero volver a ver en el 28 de enero. Lo quiero ver esto. Quiero la repe el 28 de enero. Atención nuestros oyentes de la radio al 11 32 000 530, nombre completo y DNI, porque van a estar participando por ¿qué libros? Tenemos 2 libros. Muy Hoy bien. venimos con 2 libros que tienen que ver con poesía. Muy bien. Que son escritoras y también son del sur. Da la casualidad que las 2 son del sur. Una es Sandra Lambertucci. Es un libro del 2021 que combina poesía y narrativa. Ella es una autora que nació en Buenos Aires, pero se crió en Zapala, Neuquén, es profesora en letras, da talleres también de escritura creativa. También sus obras participaron en antologías nacionales, internacionales. Y en este libro, bueno, en todo lo que es la parte poética, toca temas de amor, de desamor, es algo en parte referencial, pero después tiene toda otra parte de narrativa, así que a los que le gustan los 2 géneros pueden aprovecharlo. Por otra parte, también esta escritora va a estar participando de la Feria Internacional del Libro que se va a hacer en Neuquén. Mira. Ella va a estar el sábado 13 de septiembre a las 19, que va a estar presentando también otro libro. Así que bueno, este es uno de los que tenemos para sortear y agradezco también a Arturo López, que es de prensa, que mandó este libro para los oyentes de la radio. Y también tenemos en segundo lugar otro libro que nos mandó Leticia Hernando, que es editora de La Mariposa y la Iguana. Sí. La autora es María Belén Benito. El libro se llama La que no subió al arca, de La Mariposa. También es un libro de poemas, pero son poemas
minimalistas, son muy exquisitos también. La autora nació en Viedma, Río Negro, y es profesora de letras también en la comarca en Patagones, Viedma. Así Muy que bueno, bien. estamos difundiendo literatura y escritoras del sur. Me encanta. Así que bueno, los oyentes que quieran participar tienen Eso. que escribir como siempre nombre y apellido, 3 últimos números de documento y al 11 32 000 530. Gente que pueda pasar a buscarlos, los libros. Por Eso es favor. clave, ¿no? Clave. Clave porque son objetos físicos que hay que retirar de un lugar. Por favor, que puedan pasar por la radio. Por la Cerca radio. Del Congreso. Sí. Para los que están en el stream los muestro también, que no los había ahí mostrado. Sí, Muy por bien. favor que los puedan retirar por A partir la radio. del lunes, para quienes sean ganadores o ganadoras del sorteo, lo pueden pasar a retirar. Así que muchas gracias a quienes nos han regalado esos libritos para sortear. Vamos de lleno a la columna. Sí, vamos a la columna porque fui a ver un documental que realmente me impactó, si bien sabía de qué iba el tema, porque viví la época estamos hablando de Norma Pla. Sí. La tengo muy presente, yo era una joven en los 90 que también salía a la calle a marchar. Pero me impactó por la forma en que está hecho este documental y por el enfoque que tiene. El documental se llama Norma también, y vamos a contar un poco de Norma para los que son, digamos, de menos de 30 a 40 años, que por ahí no lo vivieron tanto. Justo mañana, que es 7 de septiembre, se cumple el aniversario. Mañana hubiera sido el cumpleaños de Norma, que ella había nacido en 1932 y falleció muy joven, falleció a los 64 años por un cáncer de mama. Ella ya en los últimos tiempos de su lucha ya estaba enferma cuando iba a la televisión y le hacían las entrevistas. Ella quedó en la memoria popular como la jubilada que luchaba en Plaza Congreso, que todas las escenas que todos recordamos. En realidad Norma no se pudo jubilar. Ella siempre fue una trabajadora precarizada, trabajó desde los 13 años hasta ya casi los 60. Siempre fue empleada de limpieza o en tareas de cuidado. Estuvo en una fábrica, La Bernalesa, también en Bagley. Y cuando su marido fallece, a ella le queda una pensión que era muy pobre, de 150 pesos en ese entonces, y sale ahí a reclamar a la calle por jubilaciones y pensiones más dignas. Norma se había criado en Villa Domínico y después pasó toda su vida con su familia en una casa del barrio San José en Temperley, que lo conozco bien porque es el barrio de mi madre, casualmente, y mi abuela, bueno, que están mis primos, mis tíos, toda la familia. Es la casa que era de mi abuela. Es un barrio obrero y un barrio de inmigrantes italianos, inmigrantes españoles, y esta cosa de que la gente que vive ahí, bueno, trabajan también en las fábricas que están cercanas. Lo que tiene el documental también para contar es que fue difícil el proceso, porque le dieron un impulso, le dieron un reconocimiento, pero después le quitaron ese reconocimiento. Había sido declarado de interés por el jurado en el subsidio Inca de producción, y después por la nueva gestión de Milei esto fue dejado sin efecto. Qué raro. Entonces, innecesario. Innecesario. O sea, ya está fue hecho, un proyecto que estaba por la mitad, ya estaba encaminado, con muchos años de investigación para la tarea documental. Y entonces el rodaje siguió, pero de una forma autogestionada, con el aporte de más de 100 personas e instituciones. Y finalmente se pudo concretar. El estreno se hizo en el marco de los documentales, el festival, la muestra de documentalistas de la Argentina, que es el DOCA, y la función que fui yo, que fue en el Gomont, agotó todas las localidades. También se dio en San Telmo, en el Palacio El Victorial. Y bueno, esto de que después de la proyección se hizo un debate con los realizadores, y también estuvieron los jubilados insurgentes. Es como que también se completó todo lo que había pasado en el documental, se terminó de completar con lo que pasó después. La dirección, digamos que bueno, son dos realizadoras mujeres, Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, y también lo produjeron con Florencia Arias.
Tuvieron el apoyo de Barricada TV y Cine Insurgente. Recordemos que Barricada TV es este canal popular, comunitario. Donde es directora Natalia Vinelli. Tal cual, que tiene los estudios ubicados en lo que fue la primera fábrica recuperada INPA del país. Las dos son realizadoras, productoras, son docentes. Natalia también es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Periodismo y es profesora titular en el taller audiovisual de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y también está en la Universidad Nacional de Lanús. O sea, en eso coinciden las dos, que además de ser realizadoras son docentes. Les decía esto que fue lo del documental, que me impactó porque recupera la figura de Norma desde una mirada feminista y también desde otra generación, porque hay un personaje que es Sol Verónica Gui, que es Solve, que en realidad es una estudiante feminista. Está abordado así el documental, que ella empieza a investigar la vida de Norma. Es como que es el hilo conductor de la película con la voz de ella, que es la que está haciendo esta investigación. Y al mismo tiempo ella va reflexionando sobre lo que significa el feminismo y poniendo en contexto las acciones de Norma, que en su momento Norma nunca se declaró feminista, pero era feminista por sus hechos, por todo lo que provocaba. Y más si uno la ve, no sé, las imágenes que recuerdan ustedes de Norma. Yo me acuerdo una imagen de cuando fue invitada a Polémica en el Bar, que estaba ella sola con los 5 muchachos de la mesa Machirula participando en el programa, que intentaron ridiculizarla, y todo lo contrario, los que quedaron mal parados fueron ellos, porque incluso Norma ya estaba cursando también su enfermedad, estaba con un tema en el pelo, trataron como de dejarla en ridículo, y ella les paró el carro, digamos, a todos. Incluso también, bueno, todo lo que pasó con Cavallo, con el ministro de Economía de ese momento, que eso también quedó para la historia, para todos los archivos, con el llanto de Cavallo que salió en todos los diarios. Esto que también provoca Norma, que es algo de las primeras articulaciones con los movimientos piqueteros, porque ella empezó a reunir jubilados y jubiladas que se juntaban en el Congreso, que eran entre 100, 150, después fueron cada vez más, y de ahí marchaban a distintos lugares, o hacían scratches, o iban también a la casa de Cavallo, a los bancos, y ahí, en ese momento, lo que se hacía era que también ella convocaba a los movimientos piqueteros. Empezaron a acercarse tanto movimientos piqueteros como marchas de ATE, y también el movimiento de los estudiantes. O sea, esto como que fue, Norma empezó a articular toda esta movida que se hacía en la calle en los 90 con estas marchas contra el ajuste del menemismo, ¿no? Y bueno, las escenas que estábamos comentando, ella lo que reclamaba era que aumenten la jubilación a 450 pesos. Vemos, bueno, imágenes en el documental de Norma saltando vallas, trepando o sacándole la gorra a un policía. Ella también fue presa 27 veces. También acampó en Plaza Lavalle, hizo ollas populares, le puso el cuerpo, y siendo que ella no era una mujer que venía de la militancia de los 70, ella se hizo de abajo, y eso también es rescatado por el documental. Las locaciones del documental, bueno, son Capital, Lomas de Zamora, Villa La Angostura, y las entrevistas se empezaron a hacer en el 2009 y fueron tanto de compañeros de militancia de Norma como también de la familia y vecinos. Les recomiendo muchísimo que vayan, no solo por lo que representa hoy apoyar a un documental hecho acá, por todo lo que pasó, todo lo que tuvieron que pasar para que finalmente saliera el documental, y también por el hecho que se da después, que generalmente lo hacen con un debate posterior. Y ya les digo, esto completa el acto político, porque ir a verlo es un acto político y el debate que se hace después es muy rico. Y
vayan, vayan a verlo. Las próximas funciones, porque esto ya había agotado todo en el Gaumont, son este lunes 8 de septiembre a las 19. Esto es en el Circuito Cultural en Jean Jaurès 347 en el Abasto. Las entradas las pueden conseguir por Passline, que salen 6.000 pesos. Y este lunes van a estar haciendo este debate. Y después hay otra función el viernes 12 de septiembre en el Palacio El Victorial en Piedras 720 en San Telmo. Se van a anunciar después más funciones en octubre y tienen un Instagram que es Norma Pla, la película, lo pueden seguir por ahí para que vayan viendo todas las nuevas funciones que va a haber. Bueno, esto con respecto a Norma. Muy bien. Y aparte ¿cómo se reivindica en este momento? O sea, claramente lo empezaron a hacer en el 2009, o sea que no estaban pensando en una figura como la de Milei y en la situación en la que están viviendo los jubilados en este momento, pero no les tocó, o sea, como si casi si lo hubieran, bueno, supongo que no, porque conociendo a la Natalia no debe haber deseado ni un poquito lo que estamos viviendo en este momento, pero casi como si lo hubieran armado, digamos, digamos, la historia argentina se le armó para que pudiéramos reivindicar a Norma Pla como se merece, digamos, ¿no? Sí, como y aparte loco. hay un diálogo entre esas imágenes de los 90 y que también están puestas en el documental, las imágenes actuales, que son, bueno, los miércoles de gases y palos a los jubilados, y esto está puesto en diálogo en el documental también. Muy bien. Bueno, así que atentis a ver el documental de Norma Pla, que va a estar, o sea, parece que causa sensaciones. Muy potente, tanto también para los que la conocimos, que es algo distinto, claro, lo que vemos, como para aquellos que quieran saber quién fue Norma. Y después tenemos para recomendar la segunda edición que ya se está haciendo, porque es este fin de semana, la segunda edición del Festival Argentino de Historieta, que tiene más de 40 sellos y 20 actividades para todo público. Ah, bueno. Esto también se hace en consonancia de que el 4 de septiembre fue el Día de la Historieta, el Día Nacional de la Historieta, sí, que conmemora la salida del Eternauta en 1957 en la revista Hora Cero. Sí. Por eso también se va a hacer durante este festival también una charla con respecto al Eternauta. Tiene actividades muy, muy buenas, hay una muestra permanente de trabajos, también hay talleres, hay charlas y hay actividades tanto para los chicos como para los adultos. Están de 14 a 21 en el Centro Cultural Rojas en Avenida Corrientes 2038 y son interesantes los cruces que hacen de las historietas también con el cine, con la literatura. Van a ver, lugares donde se pueda contactar y hablar con los autores que van a firmar también. Y hay algunas actividades que van a estar hoy, si llegan a las 19, hay una charla sobre antes y después de Oesterheld, ciencia ficción en la historieta argentina. ¡Qué bueno! Y ya mañana domingo hay un montón, pero yo me anoté dos que son buenísimas. Para quienes no van a estar ocupados con las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Primero, esto es para Capital. Claro, aclaremos que esto es en Capital, en el Rojas. Por favor, todos a votar. Todos quienes tengan dirección en provincia de Buenos Aires se van a votar, Mariana. Esto para los que estemos acá. A las 15 horas se proyecta el documental Hugo en Argentina. Esto tiene que ver con Hugo Pratt, que es el autor nada más y nada menos que del corto Maltés, y que también estuvo como trabajando con Oesterheld como guionista, con Sargento Kirk y Lobo Conrad. Y es una proyección muy interesante que la hace un cineasta que es suizo. Esto es en la sala Batato Baré, esto es a las 15 horas. Eso es muy recomendado. También va a haber una clínica de humorismo con Esteban Podetti. Esto va a ser a las 17 en el Zoom del primer piso. Y por último, a las 19 va a estar una presentación de la novela de Tute que se llama Ensayo para mi muerte. Él va a estar charlando, va a estar firmando también. Y es una novela gráfica con una meditación que es poética y también humorística sobre la muerte. Un personaje ya fallecido, los vivos se despliegan a su alrededor.
También tiene mucho absurdo, tiene ternura y reflexión como solemos ver en las viñetas de Tute. Así que bueno, también muy recomendado que los que estamos en Capital y no tenemos que votar en provincia, que vayamos a disfrutar este festival de la historieta, que va a estar muy bueno. Muy bien. Bueno, recordemos los nombres de los libros que estamos sorteando y a nuestros oyentes que se pueden comunicar al 11 32 000 530, nombre completo y últimos 3 números del DNI, que va a haber 2 personas ganadoras. Tenemos 2 libros. Uno se llama Otras Vidas, que la autora es Sandra Lambertucci, que es un libro que combina poesía y también narrativa. Y el otro libro se llama La que no subió al arca, de María Belén Benito, que es de La mariposa y la iguana, que es un libro de poemas, son las 2 autoras del sur. Muy bien. Nos vamos a ir a una tandita y ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Daniel Ballester hace El Sonido y la Furia. Los sábados y domingos de 1 a 4 de la madrugada por AM530. Somos Radio. Toma aire. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
Qué hermoso, Qué hermoso. Seguimos en Más o Menos Bien. Ya estamos en comunicación con Natalia Aruete. Hola Natalia, ¿cómo estás? Ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora, escritora y docente. Te saluda Ludmila Soeiro y todo el equipo de Más o Menos Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y gracias por el llamado. No, gracias a vos. En una semana que es medio complicada para nosotros, que siempre nos la pasamos todo el tiempo hablando de política y de listas y de cierres y qué sé yo, entonces nos tomamos este programa siempre para frenar un poquito, analizar un poco el contexto, así que te agradecemos a vos que nos hayas atendido. Porque me parece que en este análisis que tenemos que hacer está un poco en tu expertise, que es un poco en esta era de redes sociales que estamos viviendo. Me gustaría que podamos reflexionar acerca un poco de cómo se mueve la política en este ambiente, digamos, cómo se incorpora la política partidaria, ¿no?, en este ambiente de las redes sociales y de las plataformas, y de alguna manera cómo también se puede escapar, digamos, de la fake news, digamos. ¿Es posible escaparle a la fake news? Es una buena pregunta y que no sé si tiene respuesta, ¿no? Por lo menos no tiene una respuesta positiva. Está todo demasiado inundado, sobre todo porque son los partidos políticos, los estados, instituciones públicas como servicios de inteligencia, y estoy hablando más allá de la Argentina, ¿no? Sí. Quienes están detrás de esto y quienes tienen la mala capacidad de financiar esto. No es que haya una propuesta política ni que haya voluntad política como para que esto no sea así. Y además porque también es cierto que las redes están siendo muy consumidas, sean cuales fueren, no solamente por los influencers, por los dirigentes políticos, sino también por los periodistas que luego los difunden por los medios. Entonces, finalmente, algo que se inicia en redes no termina en redes, ¿no? Claro. Pero me parece que, a ver, en otro momento uno decía, bueno, uno va a los medios para jugarse las internas o para espectacularizar la política. En este momento eso se juega en las redes, sobre todo porque hay una capacidad de armar redes, de dispersar y de ir entrando en distintas comunidades muy específicas que también vuelve muy potente la propagación de ese tipo de narrativas. ¿Y te parece que está en esto, volviendo como al sector de la política partidaria, cómo te parece que es esa relación con esta nueva era de redes sociales o plataformas? Digo, para hacerlo más amplio y no caer, porque entiendo que no es solamente redes sociales, sino que existen también otras plataformas. ¿Te referís a los partidos políticos? Sí, ¿cómo te parece, cómo describirías vos esa relación? Digamos, ¿cómo fue su inserción dentro de las redes sociales? Me parece, antes que eso hay que hacer como una descripción de cuál es el contexto comunicacional hoy, ¿no? A ver. El contexto comunicacional hoy no es las redes por un lado, el discurso político por otro lado y la agenda mediática por otro. No es que hay agendas en paralelo en esas tres instancias que he mencionado, sino que lo que hay es un ecosistema mediático digital donde todo confluye, donde todo converge y donde quienes arman hoy una estrategia comunicacional digital está atendiendo a todos esos territorios. O sea, el territorio digital es un territorio donde todos están disputando, el territorio mediático está profundamente imbricado en las agendas y son una forma de difusión de lo que también se inicia o de lo que también se propaga en el territorio digital. Por algo, en los medios estamos todo el tiempo dándole la misma entidad al gordo Dan que al ministro de Economía, ¿no? Digo, y las internas digitales que se juegan en la red X tienen en los medios la misma relevancia que tienen las medidas o que tienen si se veta o no se veta la ley de discapacidad. Entonces,
me parece importante primero entender que no hay territorios separados para poder establecer y proponer una estrategia comunicacional, con lo cual los partidos políticos están muy dependientes de pensar, mirar y de tener estrategias sobre lo que pasa en redes de manera paralela, pero muy convergente a lo que pasa en los medios o a lo que pasa en el territorio de la calle. Hola Natalia, te saluda Enrique de la Calle y me diste el puntapié. Bien, el puntapié para dos preguntas. La primera tiene que ver con partido político y este ecosistema mediático digital, como vos lo describías. Parecía, en algún momento se decía que era un territorio que habían dominado los libertarios, ¿no? Como que estaban a la vanguardia de estas discusiones, o por lo menos parecía eso en algún momento. Primero, si lo ves así y si crees que es así. Bueno, tienen mayores influencers, tienen una estrategia más reticular, no son... Cada uno de estos influencers o estos grupos de influencers tienen sus propias comunidades de pertenencia y entonces logran que las estrategias comunicacionales no sean centralizadas y salgan desde la parte más institucionalizada del gobierno, o sea, no salen del círculo cerrado de presidencia, sino que se van armando estrategias, por un lado coordinadas, pero también estrategias más que van por más periféricas, ¿no? Periféricas no por periféricas poco influyentes, ojo, pero periféricas porque no están centralizadas. Entonces eso alimenta desde múltiples sectores la narrativa del gobierno. Pero no es Milei quien inicia. Fíjate que muchas veces Milei retuitea o da likes a posteos que surgen en otros lados. Entonces eso, quiero insistir con esto, eso tiene un doble mérito. Empiezan otras comunidades, esas comunidades amplifican, al mismo tiempo Milei dentro de su comunidad amplifica e institucionaliza esa narrativa y además la complejiza mucho más. Cuando digo la institucionaliza significa que entra en juego medidas judiciales, sí, intervenciones de jueces, ¿no? Esa complejidad también le da muchísima relevancia en la agenda política a ese tipo de eventos que parecieran eventos meramente digitales, pero fíjate que finalmente la divulgación excede lo digital. En ese sentido tienen, sí, me parece a mí, mayor capacidad de construir una agenda utilizando las redes, aunque no son las redes la única estrategia para marcar la agenda que ha venido teniendo este gobierno. Y ahora la segunda pregunta, que es, porque uno dice, bueno, no hay agendas separadas, hay una sola agenda, y tengo un tema para pensar que es el siguiente. Cuando se dio el cierre de listas, todo el sector vinculado, lo nombrabas antes, al Gordo Dan, ni sé cómo se llama la persona fuera del usuario, es un usuario de Twitter para la gente que tal vez no lo conozca, y puede ser que... Y debe pasar que mucha gente no lo conoce, porque, y esa es la pregunta, porque cuando La Libertad Avanza tiene que cerrar las listas en Provincia de Buenos Aires, no le da casi lugar a este grupo de influencer muy importante en las redes sociales, pero que La Libertad Avanza, su dispositivo político, entiende que no tienen la misma repercusión en la cuestión electoral, por eso los dejan afuera. Y a tal punto, en el último tiempo, incluso hay un cortocircuito, pareciera fuerte, entre el ala política de La Libertad Avanza y los influencers digitales. De hecho, en estos días, ayer, antes de ayer, se cruzaron Franco con el Gordo Dan. ¿Qué decís? ¿Qué dirías de esto? Digamos, ¿por qué no les dieron lugar en los cierres de lista? ¿Por qué no tienen otro protagonismo político electoral? Ahí lo que me parece es que se está jugando la interna entre Karina, digamos, el armado que se hace desde Karina Milei, que es un armado más territorial, y el armado que se hace o el nivel de influencia que pretenden tener las fuerzas del cielo, ¿no? Donde Daniel Parisini, que es el Gordo Dan, es un influyente muy fuerte, ¿no? En ese
en ese punto. Pero en definitiva, el que es la cabeza de todo eso, quien coordina todo eso, es Santiago Caputo. Claro. Entonces ahí me parece que más allá de que se hable del triángulo de hierro entre ellos tres, Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, lo cierto es que lo que hay ahí son algunas fricciones por ver quién tiene más parte de la torta, en el reparto de la torta. Pero ahí sí aparece un territorio por fuera de lo digital. Porque no, porque finalmente esto que vos estás marcando entre Parisini y Francos, también se juega en lo digital y después pasa en lo mediático y después las coberturas hablan de eso. O sea, no es sin ese espacio, porque ese es un espacio donde la libertad avanza con y sin el gobierno, o sea, con el gobierno pero extendido, expresa su narrativa, expresa sus internas, expresa cuando no hay internas, porque vos decís por fuera, pero ¿y por fuera cómo por fuera si nos estamos enterando de esto por los tweets yo digo que hubo entre ellos? No, decía por fuera porque cuando se arman las listas, bueno, la política dice, armemos listas, y uno diría, bueno, el gordo Dan, pongamos la lista para la gente en serio a buscar votos, como que si la política... No es la gente en serio, o sea, está bien, me parece bien eso, pero no es solamente que vaya o deje de ir la gente en serio, es saber quién ganó esa pulseada. Y no tiene que ver con un análisis objetivo que uno diga, bueno, estos son en serio, estos no son en serio, el gordo Dan es solo un influencer. No me da la sensación de que sea solo un influencer, me da la sensación de que tiene bastante más poder que ser un mero influencer digital. Lo que pasa es que hay internas, hay sectores en la libertad avanza que están en profunda confrontación. Y yo creo que en parte, y me da la sensación de que algunas posibles internas que se dan en el espacio digital son la expresión de internas que también se dan en el espacio, que también se dan fuera del espacio digital y que se expresan ahí. Por eso digo que son muy convergentes estos territorios, el territorio de la calle, el territorio del armado político por fuera de la red. Lo que pasa es que cada uno tiene distintos tipos de dinámicas y conocimientos de este tipo de territorio. Karina Milei no es una conocedora del territorio digital, por eso es que Santiago Caputo es tan importante en la lógica y la estética que tiene el espacio liberal libertario para hacer gobierno. Sí, me cierro, era casi la pregunta, era si no sobrevaloramos a las redes sociales y su incidencia. Sería la pregunta. El problema el problema de sobrevalorarla es que hay para mí un diagnóstico raro de pensar que las redes sociales hablan por sí solas. Por eso yo decía recién, cuidado, hagamos primero la descripción del contexto comunicacional de hoy, no solamente de este gobierno, de hoy en su conjunto. Hoy no es, bueno, por un lado está la calle, por otro lado en las redes pasan otras cosas, por otro lado la agenda la marcan los medios, ¿no? Porque incluso muchas veces se dicen, porque los medios están marcando la agenda y tira un gobierno. No, mentira, o sea, los medios ya ni siquiera pueden iniciar un tema. O sea, los medios siempre están corriendo detrás. Cuando fue lo de Libra, los medios llegaron 5 horas después. Aquellos que llegaron, hubo otros que dijeron, ya cerramos la redacción, nos fuimos a dormir, mañana lo cubrimos. Y cuando entraron los medios, ya estaba todo desmadrado. Entonces, lo que quiero decir es, las redes no están sobredimensionadas porque son un gran aporte a la estrategia comunicacional de la política hoy, son un gran aporte para eso, pero no deben ser analizadas de manera aislada respecto de otras redes o respecto de otros espacios donde se hace comunicación. Eso es lo que quiero decir, no están sobredimensionadas, tienen un papel enorme. Natalia, buenas tardes, te habla Rodrigo Lugones. Te llevo de vuelta más en plano filosófico a la fake news. Siempre, cada vez que veo cómo se propaga, no en el caso de Libra, que son cosas que se están estudiando, pero aparentemente son ciertas, ¿no? La justicia dirá a fin de cuentas, pero no es algo inventado, sino que es algo que efectivamente parece que ocurrió. Cuando se trata de fake news, cosas que no existieron, ¿no?
me pongo a pensar, no sé, la idea de que López revoleó bolsos y cuando vimos los videos en ningún momento revolea nada, entra muy tranquilo con un bolso en la mano. Por ejemplo, o peor aún, cuando ni siquiera ocurre el evento y directamente se crea una idea, se asocia a un candidato en un proceso electoral, a una idea que no existe. Ahora, a mí lo que me hace pensar siempre que aparece algo como esto, digo, ¿por qué esta sí entró y otras montones de mentiras o fake news no se esparcieron? ¿Cuáles son las condiciones para que se viralice o se contagie una fake news y otra por ahí pase de largo y no pegue? ¿Tiene que haber algún grado de verdad asociada en la población? ¿Hay algún estudio? ¿Alguna vez se ponen a pensar en esto o es un delirio mío solamente? No. Hay múltiples factores que están interviniendo en cuándo pega o no pega una fake news. O sea, hay 1000 fake news que no pegan. Primero, la fake news no es la única estrategia que explica una intervención de campaña negativa. O sea, uno tiene, por un lado, fake news, que son, o sea, fake news incluso no deben ser traducidas como noticias falsas necesariamente, porque una fake news está más relacionado con el engaño y no solo con la falsedad. Claro. ¿No? Entonces, una fake news tiene detrás una estrategia deliberada de generar un daño, de sugestionar en la agenda algo. De sugestionar de sugestionar, de poner un tema en la agenda. Hay varias objetivos que pueden asociarse a una fake news. Luego tenés las noticias falsas que muchas veces se van creando de manera involuntaria, producto de que todos vamos abonando a una supuesta verdad o a la construcción de una narrativa y entonces podemos incurrir en errores. Y entonces pueden tener el mismo nivel de daño, pero no necesariamente surgen de una estrategia coordinada, ¿no? Y ahí la coordinación para generar una fake news deliberada es súper importante entre quienes intervienen en eso, ¿no? No es solamente que Daniel Parisini publica un tuit y eso ya resuelve la cosa. Y luego hay una tercera versión de campaña negativa que son las noticias o los mensajes maliciosos, que no necesariamente crean una mentira o algún nivel de mentira, sino que están dirigidas a generar un daño aun cuando uno exponga verdades. Ahora, para que cualquiera de estos daños se instale, es muy importante que coincide, que tenga cierto nivel de resonancia en la idiosincrasia que circula en una comunidad determinada. Claro. Si vos, por ejemplo, la campaña de fake news muy bien hecha, que lanzaron horas antes de las elecciones de la ciudad, ¿no? Claro, Con el video de Macri. El video de Macri, perdón. La del video de Macri, sí. Que no fue solo el video de Macri, fue el video de Macri, fueron 5 posteos distintos, muy bien coordinados narrativamente, con muy buena coordinación de los principales influencers libertarios, que después se llevó a los medios, que después etcétera. Eso, lanzado horas antes de la elección, con una muy buena efectividad en términos de generación de miedo, ¿no? del miedo cuca, pero finalmente hacia donde iba era a dañar al macrismo para captar esos votos, que serán los que podían captar. Bueno, eso para mí tuvo un efecto muy importante en términos políticos, y es probable también que haya podido alcanzar algunos votos que iban a ir al macrismo y que se dieron vuelta. Entonces hay, por un lado, el timing en el que se lanza, hacia qué sensibilidades vos estás dirigido. Ahí estaba fundamentalmente dirigido a la comunidad libertaria y a la comunidad pro. Claro, tiene que haber una predisposición, digo, para no pensarlo solamente en la derecha. Idiosincrática. Claro. No, una predisposición idiosincrática. Muchas veces ¿Qué fibras vos tocás? Me pasa muchas veces con sectores por ahí del peronismo, de gente afín al kirchnerismo, que te pasan notas sin chequear y te dicen, mirá, es obvio porque te dicen algo malo de Milei y uno ya, si está en cierto marco, ya asume como que es verdadero, per se, claro, solo porque lo hace Milei. Y vos decís, por ahí a la gente más grande tal vez le ocurre, mirá, qué barbaridad, y vos decís, no, mirá,
guarda con desmerecer a la gente más grande. El nivel de viralización que hay entre las juventudes de múltles mentiras es enorme, porque además las juventudes no chequean, lanzan, no les importa mucho, o sea, yo no tengo medido quiénes son los que más mentiras viralizan, pero sí me parece importante el hecho de que toque alguna sensibilidad, digamos. ¿Por qué? Porque esto que decías vos es obvio. Bueno, una de las definiciones para convencer al otro de que una fake news es mentira es que es plausible que haya, que es plausible que pueda ser dicho o hecho por ese sector o que sea verosímil, tiene verosimilitud. Claro. Exacto. Y además, no solamente eso, agrego una última cosa que para mí es la más determinante, y es que vos entusiasmás a ese interlocutor confirmándole lo que ya piensa. Lo que ya piensa tuvo razón en su prejuicio. Si es obvio, claro, sus prejuicios, sus esquemas mentales, o sea, si es obvio es porque le diste un carácter de noticiabilidad a algo que esa persona, ese actor, ese usuario estaba esperando que sea confirmado. Natalia, nos quedaríamos 60 millones de horas charlando contigo, pero el tiempo es muy tirano en estos medios y se nos fue el programa. Te agradecemos muchísimo tu paso por Más o Menos Bien, te mandamos un abrazo enorme y esperemos pronto poder comunicarnos y seguir charlando de estos temas que generan mucho debate. Muchísimas gracias a ustedes, fuerte abrazo. Escuchábamos a Natalia Aruguete, ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora, escritora y docente, especialista en estos temas, y la verdad que fue muy interesante escucharla. Nos estamos despidiendo. Yo voy a nombrar a las 2 personas que han sido ganadoras. Tenemos a Adriana Vargalló y Pedro García, quienes pueden venir a buscar sus libros a partir del lunes a la mañana. Pueden pasar por la radio y retirar el libro que han salido sorteados. Con sus últimos 3 números del DNI lo pueden retirar. Y su nombre completo, obviamente. Gracias a Emanuel Svinden. ¿Está bien? Más o menos por ahí. No, Svinden, no. Bueno, gracias, Emanuel. Muchísimas gracias, posta, por habernos salvado y habernos permitido salir en YouTube. De la calle, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con resultados. Qué bueno. Con análisis. Va a estar picante la semana que viene. Para confirmar nuestros enojos, como dijo la especialista, o no. O not. Ana Ávila, gracias por los libros, gracias por la columna. Vayan a ver el documental de Norma Pla y nos vemos prontamente. Nos vemos pronto, gracias. Gracias, Rodri, nos vemos la semana que viene con numeritos. Nos vemos la semana que viene, adiós. Gracias, Gabriela Gugliaro, y gracias a Agustín Mina, quien nos estuvo produciendo también del otro lado. Mi nombre es Ludmila Sueiro, quédense en Diálogo Internacional con Atilio Boró. Nos vemos la semana que viene.